Welcome to the Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Foro del Plan Popular para el siglo XXI sobre la construcción de comunidades indígenas y rurales en Asia. Está coorganizado por el Foro Cultural Asiático para el Desarrollo, el Intercambio Regional Asiático para Nuevas Alternativas, CCRDCS, la Universidad de Lingnan, la Universidad Global para la Sostenibilidad y el Grupo de Estudios del Plan Popular. Mi nombre es Sitsui Jade Margaret, miembro fundadora del Global University for Sustainability. Brindamos interpretación simultánea en inglés, español y chino. Pueden elegir cualquier idioma de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Queremos agradecerle a las intérpretes de hoy, Laura Lafuente, Julieta Méndez, Juan Xiaomei y Li Menghong. Además del seminario web de Zoom, también estamos transmitiendo en vivo por Bilibili, que es una plataforma de redes sociales muy popular en China. Hay miles de jóvenes seguidores que están interesados en la política mundial y deseosos de aprender sobre los pensamientos y las experiencias alternativas. Déjenme presentarles a los comoderadores. La profesora Laung Kin Chi ha enseñado en la Universidad de Lingnan durante 35 años, primero en traducción, luego en estudios culturales. Actualmente es la coordinadora del Programa de Culturas de Sostenibilidad, Centro de Investigación y Desarrollo Cultural de la Universidad de Lingnan. También es directora del equipo ejecutivo y miembro fundadora de la Universidad Global para la Sostenibilidad. Ha estado involucrada en el movimiento de reconstrucción rural en China durante más de 2 décadas y también es miembro de la Junta de Peace Women Across the Globe. El señor Buntam Verawongse es miembro del ASEAN Watch Thailand, que es un grupo de trabajo para el mecanismo de derechos humanos de ASEAN y la campaña para la democracia popular. El señor Buntam ocupa el cargo de secretario general en la Fundación de Derechos Humanos y Desarrollo y el Comité de Campaña por los Derechos Humanos. Él es miembro del Consejo de la Federación Asiática contra las desapariciones involuntarias. También es coordinador del Foro Cultural Asiático para el Desarrollo. En este foro tenemos 3 partes. En primer lugar, Asia Oriental. Segundo, Sudeste Asiático. Y finalmente, el sur de Asia. Le doy la palabra a la profesora Laung Kin Chi, quien modera la primera parte de Asia Oriental. Muchas gracias, Jade. Me gustaría agradecerle también a Jade por el arduo trabajo coordinando este foro para que pueda realizarse. Quiero agradecerle también a los intérpretes, ya que serán los intermediarios que nos permitan la comunicación y el diálogo. Tuvimos un foro de PP21 sobre este mismo tema el 19 de febrero de este año y los debates fueron tan entusiastas que la sesión duró 4 horas. Hoy tenemos un total de 12 presentaciones con oradores de 10 países de Asia y esperamos terminar en 3 horas y media. En lugar de escuchar los detalles de cada experiencia, vamos a tener 15 minutos para cada orador y luego encontrar oportunidades dentro del 9º Foro Sur-Sur sobre sostenibilidad en julio y agosto de este año para escuchar sus conferencias más largas. En esta primera parte, después de las primeras presentaciones, vamos a tener un bloque de 20 minutos para preguntas y respuestas e invité a algunos amigos de América Latina para unirse a nosotros en este debate. Por favor, escriban sus preguntas o comentarios en el chat, los que están en Zoom. Ahora, la revitalización rural es una estrategia principal en muchos países, incluyendo en China. Pero no puede haber una revitalización sin la energía vital de los jóvenes. Hoy vamos a escuchar sobre 2 oradores de Japón y un orador de China, contándonos cómo ellos mismos han ido a las aldeas para cultivar. Hoy es el 4.º día de Eid, es decir, después de un mes de Ramadán, así que Eid Mubarak para todos nuestros amigos de Indonesia, Bangladesh y Nepal. Hoy también, de acuerdo con los 24 términos solares, que es una referencia muy importante para los agricultores, hoy es el comienzo del verano. Hoy también es el Día del Niño en Japón. Y no nos olvidemos que hoy es el aniversario de Karl Marx también. Comencemos entonces invitando a nuestra primera oradora, la señora Hikita Mitsuko. Ella trabaja a tiempo completo
En el centro, Asia Pacific Resource Center. Va a estar ella se unió al proceso de organización del Encuentro Internacional de Agricultores, el PP21, en 1989. Luego se casó con un organizador de agricultores en la prefectura de Yamagata, que era una de las personas clave del encuentro de agricultores. A partir de ese momento, Hikita se convirtió en agricultora ella misma y ha participado activamente en la organización de las mujeres locales, en la creación de una fábrica de procesamiento de alimentos y realizando la defensa de la protección de los recursos naturales. Entonces, ella va a presentar el procesamiento de alimentos. Vamos a escuchar entonces ahora qué es lo que nos cuenta a partir de la década del 90, qué es lo que ocurre en Japón. Así que adelante, tienes la palabra. Perfecto. Entonces, mi nombre es Hikita Mitsuko, soy agricultora, trabajo en Japón. Les quiero agradecer mucho a todos los organizadores y organizadoras por haberme dado esta oportunidad de hablar, de presentar hoy aquí en nombre de todo mi grupo, en realidad, de procesamiento de alimentos. Y voy a compartir un PowerPoint para que puedan ir viendo las imágenes también. This is the photo of my town. Perfecto, entonces esta es la foto de mi ciudad natal. Winter passed. Ahora ha llegado la primavera, pasó el invierno largo y me gustaría I live in Me gustaría contarles, este es mi pueblo, Shirakata, es un lugar pequeño dentro del área de Yamagata. La población es de aproximadamente 12.000 personas. El lugar es tan hermoso en la primavera, con todo florecido, pero en invierno hay tanta cantidad de nieve, como pueden ver aquí, 1 metro, 2 metros algunas veces. Con lo cual, el lugar queda cubierto de nieve durante 4 meses, de diciembre a marzo. Yo me mudé aquí, a mi pueblo de Shirakata, hace 30 años, después de haber estado trabajando en otra ciudad, y para convertirme entonces en una agricultora cuando tenía 40 años. A partir de ese momento comencé a hacer el procesamiento de este trabajo y de los alimentos también. Me gustaría explicar primero mi granja familiar en primer lugar. Trabajamos con agricultura mixta de pequeña escala. El pueblo de Shirakata está rodeado de montañas, con lo cual el área de agricultura es muy pequeña. Tradicionalmente, en este área, los agricultores solo han podido, digamos, aprovechar áreas pequeñas, y por eso es que tienen que mezclar diferentes actividades, mezclarlas en la misma área. Tradicionalmente, mi esposo y la familia de mi esposo, en realidad ha sido una familia de agricultores por generaciones. Algunas veces hacen también la cocción de los alimentos, como por ejemplo del arroz, de los vegetales. Algunas veces también tienen cerdos, tienen pollos o gallinas. Y junto con esos trabajos, logran mantener de esa manera a su familia. Hoy en día, mi familia tiene también tiene 3 hectáreas para el cultivo de arroz, harina para alimentación de las aves, porque tenemos 500 aves, 500 gallinas. Hacemos cultivo también de tomates, de hortalizas. 3 hectáreas es lo promedio, en realidad. El promedio de lo que tienen en general en esta zona cada agricultor. Mi familia también trabaja a pequeña escala, pero hay otros amigos
que también son agricultores pequeños, y nos unimos en el año 2006 para poder organizar lo que llamamos Nora no Kai, un grupo de procesamiento y de cultivo en conjunto. Me gustaría hablar, en primer lugar, de los antecedentes que llevaron a ello. En la década del 20, 1920 a 1970, tuvimos la era de mayor crecimiento económico, y allí muchas personas, fundamentalmente los hombres, se mudaron a las grandes ciudades para comenzar a hacer trabajos que eran trabajos por temporada, generalmente. Iban a Tokio, por ejemplo, y a otras grandes ciudades para poder ganar dinero, ya que nuestras tierras quedaban totalmente cubiertas de nieve. En ese momento, las familias quedaban separadas porque los padres tenían que ir justamente a las ciudades, a las grandes ciudades, a trabajar. Después de este periodo de gran crecimiento económico, la población agrícola decreció, y justamente eso fue lo que se experimentó durante todos esos años. En la década del 80, algunos agricultores orgánicos tuvieron la idea de buscar una alternativa a esta forma de trabajo, lo cual implicó que en vez de tener que salir del pueblo, ellos comenzaron a procesar utilizando sus propios productos, con lo cual o bien uno quedaba cubierto de nieve en el invierno, o bien uno encontraba una forma de trabajar. Nura no Kai comenzó entonces de este modo. En primer lugar, trabajamos de manera orgánica. En segundo lugar, hicimos procesamiento sin ningún tipo de aditivo alimentario. Luego lo comercializamos hacia cooperativas de consumidores o individuos. Y en cuarto lugar, hicimos intercambio con consumidores y con otros agricultores. Algunas veces agricultores de fuera, de otros lados. Algunas veces de India, por ejemplo, de Corea o de la zona sureste, para poder hacer buenos intercambios con ellos. Cuando comenzamos este grupo, nosotros mismos armamos los lugares de trabajo, y es por eso que ahora tenemos 2 áreas de trabajo para el procesamiento. Expliqué estas actividades específicas y productos que generamos. Entonces, por ejemplo, en la primavera, en primer lugar, vamos a las montañas, porque repito, estamos rodeados de montañas, lo cual implica que tenemos gran riqueza de plantas, por ejemplo, brotes de bambú o hojas de bambú, que las utilizamos para trabajar con el arroz, incluso para envolver al arroz. Creo que lo pueden ver a la derecha, pueden ver sasamaki, pueden ver cómo está envuelto el arroz en las hojas. Y durante la primavera también hacemos plantaciones de todas las semillas. El sésamo es una de las partes más importantes para nosotras. Se llama égoma, ya que es sésamo silvestre, es muy saludable. Incluye linoléticos, incluye materiales linoléticos que también son antioxidantes para el cuerpo. Y también plantamos albahaca, como para poder hacer la pasta de albahaca. Trabajamos de manera orgánica con las hojas de albahaca y las utilizamos para hacer esta pasta de albahaca
Luego construimos con ello también aceite de oliva. Así que de manera general, lo que tratamos de hacer es compartir los elementos o los ingredientes mundiales. We start plum work, and umeboshi we call dried plum is also En very julio comenzamos a cultivar la ciruela verde, que es un alimento muy saludable. Y es un producto muy popular entre los consumidores. Después, en el verano, realizamos el trabajo más difícil, que es desmalezar. Tenemos que desmalezar todos los campos. Nora tiene un campo conjunto, pero también tenemos campos individuales. En los campos individuales cultivamos vegetales para enviarlos a los consumidores en diferentes cajas de vegetales, como pueden ver ahí a la derecha abajo. Esta caja la enviamos entre junio y diciembre todas las semanas. Luego tenemos la época de cosecha en otoño. La cosecha de la goma es muy difícil porque hay que hacerla a mano, pero en cambio, para cultivar, cosechar el arroz, podemos utilizar las máquinas, es mucho más sencillo. Luego, en el invierno, a la izquierda van a ver los kaki que están colgados para disecarlos. También es un producto muy popular entre los consumidores. A la derecha van a poder ver diferentes encurtidos o productos en conserva. También en invierno estamos muy ocupados trabajando con el mochi. El mochi son estas especies de tortas de arroz, y para hacerlas utilizamos nuestro propio arroz, el propio arroz de nuestra producción. También tenemos diferentes tipos de productos con mochi de goma, de arroz integral, de arroz blanco. Cuando comenzamos a trabajar en 2006 y hasta el día de la fecha, estuvimos produciendo todos estos tipos de productos, 100 productos diferentes en estos 15 años. Diferentes encurtidos, mochi, diferentes platos con todos nuestros productos. En la parte izquierda de la pantalla van a ver amesake, que es sake dulce. También producimos diferentes tipos de arroz que con lo que podemos producir este tipo de productos, como el sake dulce. Después tenemos un plato con pollo y con arroz, y utilizamos el pollo que proviene de la producción de pollo de mi esposo. También utilizamos los huevos que producen esas gallinas como ingrediente de nuestros platos. También abajo a la derecha ven un plato con pepino. Este pepino se cultiva en verano y después lo utilizamos en el invierno. Otros productos, tenemos miso, frijoles, mochi, estas tortas o pasteles de arroz. Y antes de producirlo nosotros mismos, antes lo producíamos nosotros mismos, pero ahora se lo compramos a nuestros agricultores, amigos. Los frijoles también los producimos nosotros, y aquí están tostados. El miso también se vende muchísimo, igual que los frijoles. Entonces, nuestra política es esta.
la sustentabilidad alimentaria y laboral. Producimos nuestros alimentos de manera orgánica y sin desperdicios. Como les decía antes, utilizamos diferentes ingredientes agrícolas al máximo de su potencial. No hacemos ningún tipo de desperdicio. Y también producimos y gestionamos nuestro propio trabajo. Comenzamos nuestro trabajo como trabajo alternativo al que se realizaba anteriormente. Podemos producir nuestros propios alimentos y también gestionar nuestro propio trabajo. Entonces, decidimos en qué momento trabajar, hasta qué momento trabajar en el día, cuántas personas se necesitan para cada trabajo. Entonces, una vez por mes nos reunimos y planificamos todo el trabajo. Aquí la diversidad es la clave para la sustentabilidad. Tenemos diversidad en los productos agrícolas y también en los productos procesados. En la agricultura producimos arroz más pegajoso, frijoles, egoma, verduras, y en el procesamiento procesamos arroz para hacer mochi, ciruela, en escabeche, miso, encurtidos, diferentes mermeladas, pasteles, etc. En los últimos 15 años hicimos intentos y tuvimos diferentes errores. Seguimos intentando y hasta el momento pudimos vender 50 productos diferentes. Todavía no les dije cómo los vendemos en realidad. Los vendemos principalmente a cooperativas de consumidores en todo Japón, más de 10 cooperativas diferentes. Y también las vendemos a personas individuales que entienden cuál es el valor de nuestros productos. Como saben, en Japón tenemos cooperativas de consumidores que apoyan a los agricultores. ¿Y por qué lo hacen? Porque necesitan alimentos seguros, saludables, y nosotros necesitamos distribuir esos productos. Entonces, tenemos una relación muy buena con esos consumidores y con sus cooperativas. Son quienes nos sostienen, quienes nos apoyan. Así que eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Ahora quiero pasarle la palabra e invitar a esta charla a Takeshi-san. Takeshi Shiratori es el fundador y defensor de un nuevo neologismo, geosimbiosis, en el que el término existente recibe un nuevo significado, la actitud o esfuerzo de coexistencia armónica de todas las formas de vida en la Tierra. Está en búsqueda constante de un diseño tangible e intangible, el diseño geosimbiótico. La pregunta, ¿cómo podemos diseñar o rediseñar de forma innovadora nuestro mundo para la geosimbiosis?, le llevó a investigar en todas las diferentes cuestiones claves más allá de las disciplinas. Es profesor asociado y tiene un laboratorio de geosimbiosis en la Universidad de Setsusan, en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, en el Departamento de Diseño para la Vida y el Medio Ambiente en Osaka, Japón. Así que vamos a estar escuchando dos presentaciones de Takeshi. La primera tiene que ver con los retos y las conclusiones para una nueva geosimbiótica fruticultura, y luego la gobernanza actual de la agricultura, de la ley de la tierra y las costumbres agrícolas locales en Japón. Así que adelante, Takeshi. Muchas gracias. Hoy quiero hablarles de mi experiencia como agricultor principiante y también como agricultor geosimbiótico. Nuestra agricultura se sitúa en la parte central de Japón. Se ubica en las áreas de control de urbanización
de Takayamacho, un lugar en donde no se quiere crear una ciudad, pero está entre 20 a 30 minutos de el centro urbano mayor de Japón. Es un terreno agrícola alquilado, es la parte que está rodeada en amarillo, y está alquilada por una persona que tiene una finca mucho mayor. Y como ven aquí, está en una parte residencial, bastante remota, y en un área cercana a Rosales. Este es un lugar estratégico porque el abuelo del dueño cultivó esta zona para tener este estanque para recolectar agua para sus arrozales. Ahora dejaron de producir arroz y nos alquilaron la mitad de la finca, que es más o menos de 25 acres, aproximadamente 2.000 metros cuadrados. La parte que está pintada en amarillo es donde estamos cultivando y la roja es donde vamos a plantar árboles porque está cercana a las casas. Perdón, donde no vamos a plantar ningún árbol porque está cerca de las casas. Bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad de agricultura geosimbiótica? La agricultura geosimbiótica es una agricultura que tiene que ver con la visión y la actitud de luchar por la coexistencia armónica de todas las formas vivientes de la Tierra. Entonces, básicamente, el objetivo es utilizar ningún tipo de pesticida, ningún producto dañino para el ambiente y para las criaturas locales. Es un desafío ver cómo podemos tener una existencia armónica con lo que otras personas llaman pestes o plagas o animales salvajes. Entonces nos enfrentamos a dos desafíos. Uno tiene que ver con convertirse en un agricultor nuevo, pero también un agricultor geosimbiótico. Primero tenemos que cumplir con la ley de tierras agrícolas, que es una ley muy clara que tienen que seguir todos los agricultores en nuestro distrito. Necesitamos una aprobación del Comité Agrícola Local de agricultores locales seleccionados que verifican cada uno de los pasos para que uno pueda operar como agrícola. Y antes de convertirse en un agricultor, uno tiene que pasar 3 años operando en la agricultura para obtener ese certificado. También hay que hacer un juramento, dedicar horas de trabajo y también presentar un plan de operativo de agricultura. Y se necesitan en este caso 20, o el promedio o el equivalente a 2.000 metros cuadrados de terreno agrícola, y se necesita el esfuerzo y el apoyo de toda la comunidad para de esta forma poder cultivar toda la tierra. Es decir, si uno pide estos metros cuadrados de tierra, tiene que hacer el esfuerzo para lograr cultivarlo. Y es un problema para nosotros porque en este caso las cosechas naturales son sin arar, son sin el paso del arado. Más de 150 días por año de participación son necesarios, con lo cual, ¿cómo uno logra tener ingresos si no se logra hacer la cosecha? Hay momentos en los que hay problemas, que hay insectos que mastican los árboles. También otro tema es la armonía con las personas que viven en el lugar. Los problemas que enfrentamos ahora es que los arrozales, que es lo que más se ve aquí, lo que más tenemos, hay algunos que ya no son rentables, que ya no son utilizables.
Sin embargo, necesitamos tener el suelo adecuado, necesitamos la arcilla necesaria para poder tener un buen suelo donde penetre el agua. Y es por eso que estamos tratando de hacer esta combinación o ver si es mejor o peor unir limoneros con arrozales. Siempre hay que estar pensando en el agua, en las líneas de agua. Esto ocurre en muchos casos y ocurre en todos los casos el tema de la irrigación. Aguas arriba y aguas abajo, hay que tener cuidado de la contaminación. Y de la misma manera, evitar afectar el método de cultivo local, ya que muchos utilizan pesticidas o algún tipo de control de plagas. Estas fueron las dificultades que enfrentamos como nuevos agricultores. Luego, se necesita un permiso también de construcción para poder crear la granja o el área de creación. Hay un área prohibida, que es el área de control de urbanización, el UCA. Entonces, primero hay que estar registrado como agricultor. Y si uno es nuevo, tiene que tener, si uno quiere tener una casa cerca de el área de cultivo, es difícil porque se necesitan años de haber estado viviendo allí para poder pedir este permiso de construcción. Se necesita entonces una casa cerca como para poder seguir haciendo la producción agrícola y debemos entonces pasar dos leyes. Por un lado, la ley de tierras agrarias o agrícolas y la ley de edificación o de construcción arquitectónica. Esto genera otro problema para los nuevos. ¿Por qué? Porque los bancos no quieren invertir en esta construcción agrícola. No dan muchos créditos para los agricultores. Tenemos estas dificultades como nuevos agricultores cada vez que nos acercamos a los bancos. Y luego, cuando uno quiere comprar esta tierra de cultivo, en primer lugar hay que entender cómo funcionan, en primer lugar, los derechos de agua, los reservorios de agua. Hay que ver la cantidad de agua y la duración de tiempo que lleva para llenar esta superficie terrestre de agua. Hay que esperar a que nos llegue el turno, el momento, hacer el pedido para conseguir el agua. Depende de quién está más aguas arriba. O sea, hay un tiempo y un horario para recibir el agua de la línea del reservorio general de agua. Y luego hay que unirse a esta línea de agua, es decir, tener también en claro cuál es el día de limpieza. Hay una tarifa adicional. Y también mencionamos justamente sacar las malezas. Es un trabajo arduo también. Mantenerla libre de malezas es un punto esencial en Japón. Y como entonces nuevos agricultores, también enfrentamos este desafío cuando queremos comprar tierras. En primer lugar, el espíritu persistente de las tierras de cultivo ancestral que no se quieren vender, no nos las quieren vender. ¿Qué ocurre entonces? Solo las personas que no quieren seguir haciendo agricultura y quieren cambiar el uso de la tierra, o sea, por ejemplo, no hacer más producción agrícola, sino que ahora quieren buscar una inversión a futuro, inversión inmobiliaria, por ejemplo, porque los hijos ya no quieren ser agricultores, entonces ahí sí invierten estas tierras. Cuando ya no hay entonces producción agrícola, ahí sí ya no les importan las malezas y solo quieren mantener la tierra hasta que aumenta el precio para poder venderla. Entonces, es por eso que no les importa y algún día incluso pueden llegar a dejarlas como para hacer área de urbanización o también las alquilan. Pero esto también genera otro problema, que es el sobreuso o el uso excesivo de herbicidas y pesticidas. Es por eso que así se pueden llegar a romper o a violar leyes. También tenemos la cuestión del envejecimiento de la población agrícola.
el control de las malezas y de los animales se hace más difícil, mantener las costumbres o los sistemas locales se hace más difícil, y hay alianzas, pero que no duran tanto tiempo. Aún así, debido a los problemas que mencionamos previamente, la dificultad de obtener casas, etc., estas tierras cada vez se hacen más difíciles de conseguir para los nuevos agricultores, y se aumenta también la dificultad de hacer planes a largo plazo para poder manejar la agricultura bajo estas condiciones. Empecemos a mirar las cosas entonces desde el punto de vista geosimbiótico. Vamos a analizar qué es lo que ocurre aguas arriba. Están quemando plásticos, están utilizando pesticidas. ¿Los árboles frutales se pueden seguir plantando cerca de los arrozales o no? ¿Qué es lo que pasa con el suelo? Hay mantillos, que es como si fueran cubiertas de plástico negro que se utilizan para mantener la temperatura, pero ¿qué pasa con ellas? Con todas estas prácticas, que son las que en general generan basura a futuro. Debemos cambiar todo esto. Esto es lo que llegué a ver en las áreas, las tierras agrícolas. Fíjense en los plásticos o los mantillos que mencionaba previamente. Entonces, esta idea de la geosimbiosis, yo la respaldo mucho porque solemos olvidarnos de algunas pequeñas criaturas con las que deberíamos vivir en armonía. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos microorganismos, e incluso hay algunos que son tan pequeños que son casi invisibles. Hay que dejar de pensar solamente en la producción para humanos y empezar a pensar de manera más holística. Esto es lo que estamos tratando de hacer, de lograr. El primer desafío, entonces, eliminar los plásticos, utilizando cuerdas y marcos de bambú o de madera, ya que funciona hasta cierto punto. Por supuesto que hay que cambiarlo con más frecuencia, sí, por supuesto que es más difícil llegar al sol, entonces hay que ir desmalezando para obtener más sol, pero es una forma posible, viable. Luego también utilizar las cáscaras del arroz, es la cobertura del arroz, y no se biodegrada de manera tan rápida, con lo cual mantiene la temperatura. O las técnicas más antiguas, utilizar también pastos secos. Hay muchos de estos métodos que se utilizan. Yo espero que con los microorganismos funcionen. Estamos en la etapa experimental todavía, tratando de hacer las investigaciones. No podemos convivir con los jabalíes, en este caso los jabalíes salvajes. La tierra en donde yo trabajo está rodeada de bosques, entonces es imposible que no haya jabalíes. En vez de poner un alambre electrificado, lo que hacemos es poner árboles. Y lo que hacen los jabalíes es venir, excavar, buscar comida, y los dejamos, porque lo que ellos hacen es excavar alrededor de los árboles. Y nosotros entendemos que los jabalíes tienen una sensibilidad para dejar vivas a estas plantas, permitir la producción, con lo cual ellos, los jabalíes, viven alrededor de nuestra producción. Empezamos a coexistir en armonía. En algún momento pensaron que tenían que cazarlos y hubo colegas que los pusieron en una jaula, habían dañado a las cosechas, pero nosotros vemos que se puede coexistir sin necesidad de armas, de jaulas. Pero bueno, este fue un incidente muy triste que tuvimos en nuestra granja. Entonces, control de malezas, métodos locales. ¿Cómo lo abordamos? A la derecha vemos la superficie típica, en donde queda el suelo libre, se ve apenas un poco de pasto o de malezas, pero hay muy poca biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de los herbicidas tóxicos, están en todos lados, en muchos países asiáticos. Si ustedes utilizan glifosato o
productos como Roundup, que incluyen herbicidas, por favor tengan en cuenta que son muy dañinos para los seres humanos. Incluso hay informes ya al respecto. Y aunque se venden en las tiendas, en los negocios, si yo lo utilizo en mi tierra, los sedimentos, las aguas, el suelo va a quedar intoxicado. Es por eso que empezamos a ver más biodiversidad de plantas y vimos plantas que nunca habíamos visto antes, que tenían ciclos por temporada. Es por eso que decimos que la maleza es imprescindible como una práctica para la agricultura. Y ahora lo que hacemos es un desmalezamiento selectivo, que lleva muchísimo tiempo, por supuesto, pero de esta manera evitamos cortar flores que siguen estando floreciendo o que permitimos que terminen su ciclo. Hacemos entonces este desmalezamiento selectivo y empezamos a ver este tipo de plantas, de hojas, de flores que nunca habíamos visto. Y nos dimos cuenta también de que los insectos finalmente van a dejar en paz a los tomates. Hay que esperar el ciclo, no se necesitan pesticidas. Cuando llegue el ciclo, perfecto, se van a ir. Lo que podemos hacer quizás es alejarlos un poco a los insectos. Y después, bueno, hay una broma que decimos siempre con mi esposa, que había un hotel que nos gustaba en donde solía ver estas flores, que las cortaban siempre y nunca las veíamos. Ahora vimos que pueden sobrevivir, pueden quedarse al lado de nuestros árboles frutales y sobrevivir ambos. Y no estamos hablando solamente de insectos, sino, por ejemplo, estas mariposas hermosas que pueden ser polinizadores. Algunos funcionan mejor que otros, pero no sabemos todas las contribuciones que pueden hacer a nuestro entorno. Entonces, ¿por qué exterminarlas? Como conclusión, a pesar de todas estas dificultades, ser un nuevo agricultor, en este caso geosimbiótico, decimos que sí hay desafíos, pero que es muy positivo lograr este tipo de agricultura geosimbiótica. Muchas gracias, muchas gracias. Y de hecho, con todos mis amigos geosimbióticos de Hong Kong, estamos todos justamente enfrentando este problema de los jabalíes salvajes y estamos hablando muchísimo al respecto, así que muy al lugar. Ahora vamos a escuchar la segunda presentación de Takashi, que es la parte del trabajo geosimbiótico, los desafíos con respecto a las comunidades indígenas de la zona. Muchas gracias, muchas gracias. Esta vez me gustaría mencionar lo que encontré dentro de nuestro proceso y análisis colaborativo, ya que todos los años antes de coronavirus elegía un lugar y analizaba las temáticas o problemáticas locales de ese lugar que no permitía una buena coexistencia. Elegimos Vietnam, en este caso, que tiene áreas muy interesantes para analizar, con minorías étnicas también. Cada vez que teníamos un proyecto, hacemos un logo, que es el logo que representa la temática de la colaboración. En este caso son minorías étnicas que trabajan junto, en este caso, con los recursos naturales, en este caso con el bambú para la producción natural. Como saben todo, durante la guerra de Vietnam se utilizó el agente naranja, un químico que está relacionado con diferentes enfermedades crónicas por más de 3 generaciones. Entonces, cuando un abuelo se contaminó con este agente naranja, su hijo y su nieto todavía tienen las probabilidades de sufrir estas enfermedades. Desafortunadamente, esto todavía no está confirmado. Los académicos y los investigadores no han establecido un enlace, un vínculo de un 100% seguro entre estas dos situaciones. El fotoperiodista japonés Goro Nakamura publicó un libro que se llama Mi madre fue rociada con herbicida, las cicatrices
de las dioxinas. Y ahí tenemos a un niño que está en un bosque que había sido contaminado con el agente naranja. El agente naranja mata todo lo que esté vivo y daña el ADN de los seres humanos. Estas son algunas de las fotos reales de los cuerpos de bebés que murieron instantáneamente al nacer, teniendo diferentes defectos de nacimiento y que están almacenados en el hospital de Vietnam Hu Tu. ¿Qué pasó durante la operación estadounidense? Ven en rojo qué tan frecuentemente se hacían estas contaminaciones y en dónde. Nosotros fuimos a trabajar en el distrito de Aluoy. No voy a mencionar el nombre de las personas específicamente porque no quiero darles una imagen negativa, pero sin embargo fueron el objetivo de estas misiones estadounidenses y eran muchas personas que vivían de la agricultura y de la artesanía, a veces en pequeñas casas de familia. Entonces, la gran pregunta que yo quería responder en este informe tenía que ver con que nos enfrentamos a dos cosas. Primero, el gobierno local nos dice que todo está seguro, que esto es parte del pasado, y versus con los testimonios de las personas, de los lugares que dicen cada vez más personas contraen cáncer, pero no sabemos por qué. Entonces, esta era la pregunta que yo tenía en mente. ¿Por qué no lo saben? Queremos ver cuáles son las consecuencias de estas dioxinas. Y esto me llevó a mí a investigar. La pregunta es cómo determinar y vivir todos los días con una amenaza invisible y desconocida del TCDD 2, 3, 7 y 8, que es el más tóxico de todos los compuestos de dioxinas fabricados por los seres humanos. Entonces, hubo una misión de esparcimiento de este agente naranja que en realidad está compuesto de diferentes subproductos. Y esta mezcla de herbicidas no fue en realidad el veneno más dañino, sino sus subproductos, el TCDD, que se utiliza que en realidad es soluble en agua e incluso en grasa. Y entonces es difícil analizar esto porque hay una incertidumbre al respecto. Hay muchos subproductos. Hay diferentes falta de información en los informes militares, entonces nadie sabe dónde se esparció esto. Por ejemplo, el agente azul contiene arsénico y las producciones más tempranas tenían altos niveles de TCDD. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no sabe qué es lo que se esparce, cuál es el nivel de toxicidad y dónde se utilizó? Todo lleva a una incertidumbre. Las personas no pueden establecer una relación entre una cosa y la otra con certeza. Tenemos unos puntos críticos de dioxinas alrededor de las antiguas bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es donde se almacenaban estos herbicidas que utilizaron para fumigar, quedaron algunos restos y también los fumigaron alrededor del área aérea. Es por esto que el gobierno estadounidense y vietnamita tienen diferentes proyectos de investigación en torno a este lugar. Diferentes investigadores establecieron que este es un punto crítico altamente contaminado y que tiene grandes costos y riesgos ambientales. Entonces, en el distrito de Aluoy, donde yo estuve, tenemos una antigua base contaminada, pero también otras áreas que fueron rociadas aéreamente y que ahora están
que ahora tienen estos niveles normales de contaminación. Esto es lo que los investigadores están estableciendo en sus informes. Entonces, volviendo a ver estas dos preguntas, yo seguí investigando para ver dónde habían ido estas dioxinas. En el agua, ¿qué está pasando? No es soluble al agua, la contaminación del agua subterránea no ha sido un problema, es lo que nos dicen. Pero en las aguas superficiales, las dioxinas se unen a partículas orgánicas e inorgánicas. ¿Y qué significa esto? Significa que estas partículas, combinadas con ranas, con peces, con diferentes animales acuáticos, y no solo en la parte de la fuerza aérea, sino otros lugares que no son puntos críticos también estuvieron afectados por esto. Algunas personas incluso dicen que puede contaminar el agua subterránea. Las partículas y los aceites contaminados pueden llevar a la contaminación de las aguas subterráneas, es lo que nos dicen. Entonces, los animales acuáticos consumen estas dioxinas en plantas, en el aire, en el agua. Entonces, todas las criaturas están intoxicadas con estas dioxinas. También hay índices de contaminación que se pueden relacionar con estas cosas, con compuestos orgánicos volátiles, con aceite, cualquier tipo de aceite o de petróleo, y con haber enterrado elementos contaminados. También, si uno piensa, hubo bombas de napalm al mismo tiempo que se utilizaban estos herbicidas. Entonces, estas bombas necesitaban de una mezcla de gel de petróleo. Y esta combinación, ¿qué es lo que provoca en el medio ambiente? Hay que seguir analizando para saber. Y ahora veamos el suelo. No es volátil, no es soluble al agua, pero se absorben las partículas. Y de hecho, la vida media química es de entre 9 y 12 años para los suelos superficiales y de 25 a 100 años para los suelos más profundos. Entonces toma cientos de años, que es algo que un tiempo que todavía no pasó, para eliminar estas toxinas. ¿Y qué pasa con las personas que se alimentan de las fuentes alimentarias que provienen de estos suelos? Estas fuentes alimentarias están contaminadas, ingresan en la cadena alimentaria y hay muchos informes que dicen que incluso hay niveles excepcionalmente altos de TCDD en grasa de pescado, incluso en pollos y huevos. Este es un pueblo cercano a la base aérea de Estados Unidos y ahí ven cómo vivían las personas en 2019 aquí. No hay ningún tipo de proyecto de reparación de estas áreas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se reparen todas estas áreas? ¿Es suficiente esta teoría de los puntos críticos de contaminación? Una persona ahí local me dijo que durante mucho tiempo nadie investigó y un momento se investigó, pero no hubo resultados, pero de pronto se verificaron todos los pobladores del área, se investigaron, pero no se les advirtió que no debían comer las grasas de los animales, pero no tenían a dónde ir estas personas. Entonces, ¿qué podían hacer? ¿Y qué pasa con la bioacumulación ahora? Entonces, como tengo poco tiempo, voy a hablar rápidamente de esto. Cuando uno investiga la vida media de estos químicos dentro del grupo, del cuerpo, cómo incluso puede afectar a los bebés durante los embarazos. Todavía hay informes que indican que no se ha validado los efectos negativos de estas dioxinas para los seres humanos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una contradicción. Incluso en los informes de los puntos críticos existe la contradicción de que no se analizaron los sedimentos
porque no querían seguir afectando esta zona del terreno. Entonces, sabemos que la gente estaba consciente de lo que estaba pasando. Y ahora vemos que el paso del tiempo para las personas que están afectadas es importante. Están muriendo cada vez más rápido. Hay cada vez más contaminación en su cuerpo, en sus fuentes de alimento, y es cada vez más difícil analizar entonces todo esto. Incluso en Laos y en Camboya existe una teoría de contaminación de agente naranja sin incluso tener bases aéreas cercanas. Estados Unidos está realizando tareas de reparación solo en la base aérea y el gobierno vietnamita está intentando hacer otra cosa, pero es muy difícil llevar adelante estas tareas de reparación. Una empresa japonesa propuso nuevas formas de descontaminar el área y dijeron que el suelo se puede reutilizar, pero mi pregunta sería, ¿cómo se puede volver a utilizar un suelo en donde todos los microorganismos fueron incinerados o desaparecidos? Eso no va a llevar a una producción de productos saludables. También se ha informado que hay contaminación de dioxinas en huevos y se utiliza como para detectar los niveles de contaminación. Necesitamos actuar rápidamente. El gobierno de Estados Unidos y de Vietnam, desde el 95, están en plan de superar la situación. Y es por eso que a mí el gobierno me dice, esto está todo seguro, está todo bien, es algo del pasado. Este profesor japonés de escuela secundaria estuvo muchos años intentando recopilar fotografías como fotoperiodista. Entrevistó a miles de supervivientes. Estas personas no vivían necesariamente cerca de las bases militares. Entonces, ¿qué se puede decir de la determinación de cuán segura es la presencia de la gente naranja? Entonces, las conclusiones. No voy a mencionar todas y cada una, pero lo más importante que hay que resaltar es que es correcto que las personas sienten que no saben cómo determinar qué es lo que está ocurriendo porque hay muchísimas opiniones diferentes. Sin embargo, es importante decir que todavía las personas están afectadas después de 50 años por el agente naranja y que hay que seguir discutiendo la reparación a gran escala y no solo limitarla a regiones de los puntos críticos, sino que hay que asegurar el suelo, el agua y los sedimentos, no solo para las personas, sino para toda la cadena alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema justamente que debería estar en nuestras mentes, lo tenemos enfrente y tenemos que tomarlo muy en cuenta. Generalmente después de la guerra las personas piensan que se terminó todo y bueno, seguramente vamos a volver a usted durante el periodo de preguntas y respuestas para ampliar un poco más. Me gustaría pasar entonces ahora a nuestro tercer orador de China. Le damos la palabra ahora al señor Liang Xiangxiong. Es el cofundador de la nueva comuna juvenil de Puhan y director del Centro de Desarrollo de la Caridad Brillante de Jiangxi. En su época de estudiante fundó el Grupo de Estudiantes de Apoyo a la Sociedad Rural de la Universidad Agrícola de Jiangxi. Se incorporó al Centro de Reconstrucción Rural de Liang Shuming y coordina el programa de formación de jóvenes. También organiza la Conferencia Nacional sobre la Aldea de Retorno de los Jóvenes. El tema que va a hablar ahora es cómo armar una comuna de jóvenes en China. Pueden pasar entonces al inglés o al español para la interpretación que deseen. El señor Liang va a hablar en chino. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Agradezco la invitación. Me alegra tener
la oportunidad de intercambiar y debatir con ustedes nuestra práctica y nuestros pensamientos sobre el trabajo en el campo. Nací en 1988 en el campo, en Long, provincia de Jiangxi, y he vivido la época posterior a la colectivización de la producción rural. Después de 10 años de trabajo, con el sueño de dejar el campo para ir a la ciudad, llegué a la Universidad Agrícola de Jiangxi. Poco después de empezar la universidad, nos dejamos influenciar por una serie de televisión que se llamaba Cuando éramos jóvenes y empezamos a formar un club relacionado con la agricultura y también participamos en las excursiones agrícolas que estaban lideradas por el profesor Wen Qianjun. En mi último año fui al Centro de Construcción Rural con mi novia para participar en el 6º programa de formación de talentos juveniles para el desarrollo rural. En 2015, con mi familia, nos trasladamos a la aldea de Zhongqiao, que está junto al río Amarillo. Ahora sí, entonces, en 2015, decía, con mi familia, nos trasladamos a la aldea que está ubicada cerca de Zhongqiao, junto al río Amarillo. En la actualidad hay 4 familias con más de 10 jóvenes que trabajan y conviven allí, en la aldea de Xiashi. Alquilamos y renovamos 6 antiguas casas de ladrillo y madera de agricultores que se habían ido a la ciudad y empezamos a vivir allí. Las renovamos basándonos en nuestras necesidades. Hace unos 10 años comenzó en China esta primera ola de retorno al campo con la producción agrícola ecológica. Y mi lugar de trabajo, el Centro Liangshumin para la Construcción Rural, también lo promovía con fuerza. Por lo tanto, en el contexto actual de la revitalización rural, es muy importante explorar las diversas vías que los jóvenes utilizan para regresar a sus pueblos, cómo establecerse en el campo, mientras se promueve la integración del desarrollo urbano y el rural. Esto es lo que me gustaría contarles hoy. Voy a compartir entonces con ustedes mi propio viaje, que tiene 5 partes. La primera parte, los antecedentes, mi regreso en marzo de 2011, después de la muerte accidental de Liu Laoshi, el fundador de nuestra institución y uno de los principales promotores del movimiento de construcción rural en la China contemporánea, los colegas involucrados en la reconstrucción rural iniciaron diferentes disputas sobre las direcciones, los objetivos de este desarrollo. En ese momento, Liangshumin, el Centro de Construcción Rural, se enfrentaba a una gran transición. Número 2, entonces, después de 4 años de participación en el programa de formación como parte esencial de los universitarios que apoyaban la agricultura, mi crecimiento personal también se encontró con un cuello de botella y siento que es difícil llegar al objetivo de combinar el conocimiento y la acción entre la ideología que defendemos y la vida individual, aunque habíamos hecho muchos esfuerzos en la nueva comuna juvenil ubicada al pie de Xishan de Beijing. El nacimiento de mi hijo, también en mayo del 2014, me hizo querer volver a la vida rural y acompañar a mi hijo en su crecimiento, a crecer en el campo. También yo mismo no tengo ningún apego especial a Beijing y por eso es que elegí volver al campo, pero enfrentábamos muchas incógnitas en ese momento, a diferencia de lo que ocurrió con muchos compañeros que volvieron a sus aldeas de origen. Yo tenía 3 apoyos externos diferentes. En primer lugar, elegimos una aldea que no era la mía natal, sino una aldea en el área de Puhan, dentro del servicio de una sociedad cooperativa que tenía 17 años de experiencia en cooperativas de agricultores y estaba en el mejor punto de desarrollo, lo que ya nos resolvió muchas dificultades en este comienzo. En segundo lugar,
Planteamos un programa de formación para jóvenes, para el desarrollo rural, que ya se había implementado hacía 10 años, esperando de esta forma que los jóvenes pudieran aprender de las cooperativas más grandes, más maduras, para poder implementar los conocimientos. Y esto también resolvió el problema financiero en un comienzo. Mi familia fue pionera, pero también fue un grupo colectivo dentro del centro de desarrollo. En ese momento yo recibí el respaldo y el apoyo de todos, y al día de hoy los miembros del equipo siguen viviendo en el mismo pueblo. Aquí hay algunas fotos mientras les voy hablando. En primer lugar hay una foto de la 7ª sesión del programa de talentos. Hay 71 personas, 71 jóvenes que participaron en este proyecto en estos 7 años. La idea se ha ajustado de acuerdo con los cambios del entorno, del mundo externo, a lo largo de los años. Se conoce entonces como la Academia Whampoa al frente del apoyo de la agricultura. Hasta ahora siempre nos han intentado imitar, pero nunca nos han superado. En 2019 publicamos Apuntes sobre la construcción rural, que habla sobre el crecimiento de los participantes de este programa de talentos. El año pasado nos desprendimos de la dependencia de los recursos externos y hemos comenzado a explorar una forma diferente de educación. Hemos realizado 4 transformaciones. En primer lugar, de la responsabilidad a la motivación intrínseca. Y sabemos, a partir de la experiencia pasada y justamente por el entorno social, que hay un fuerte sentido de responsabilidad social, de colectivismo, pero falta la exploración de la motivación intrínseca. Luego, con respecto al modo de aprendizaje, se pasa de la enseñanza y aprendizaje unidireccional a la co-creación. Esto generalmente lo que hace es que los participantes puedan crear un proceso de aprendizaje junto con sus compañeros, que se apoyen mutuamente en el proceso. Y estar arraigados en las aldeas y no depender de recursos externos hace que uno descubra los recursos de las aldeas y los pueda transformar en un material de aprendizaje. Y de las grandes ideas a la vida de las aldeas, hemos estado redescubriendo el valor cultural del campo y hemos estado explorando acciones concretas para el desarrollo sostenible. También organizamos a los ancianos de la aldea para compartir conocimientos básicos de salud y realizar ejercicios corporales. Tenemos fiestas también y los niños también aprenden el oficio de cortar el papel, o sea, se los organiza como para hacer campañas de higiene ambiental, limpieza de la basura. Todo esto también organizamos a las mujeres de la aldea para que aprendan a hacer comidas especiales, taller de repostería, por ejemplo, y otros alimentos tradicionales. En el año 2016 nos dimos cuenta de que no era sostenible implementar estos proyectos de bienestar público, simplemente que no era suficiente. Y por eso empezamos a analizar proyectos comerciales dentro de la aldea. Introdujimos la tecnología de cría en la cooperativa G-Ling, que utiliza microorganismos para descomponer el estiércol de los cerdos. Este proceso no tiene contaminación y también la calidad de los cerdos mejora, con lo cual fue bien recibida en el mercado. Pero insistimos en que debemos cultivar los microorganismos autóctonos, locales, en vez de comprar otras cepas. En el 2017, con el logo Acompañar a los agricultores para transformarse a través del intercambio, logramos ubicarnos, vender mayor cantidad de alimentos y con esta área de 15 acres por hogar, principalmente teniendo árboles frutales, la fruta estuvo disponible de 10 a 15 días antes que en otras zonas del norte. La mayor parte de lo que vendíamos al comienzo eran frutas de cultivo maduradas de forma natural, y ahora son todos productos orgánicos en cooperación con los agricultores. Este proceso también tiene muchos desafíos y es interesante porque insistimos en que debemos tener en cuenta a los agricultores como la parte principal de la producción.
y cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Por ejemplo, el objetivo actual de nuestra operación es crear un sistema de suministro local. Trabajamos con agricultores para hacer alimentos ecológicos. Las ventas se hacen a través de una plataforma de venta y no los consideramos intermediarios a los agricultores, sino socios de confianza que se esfuerzan para justamente educar a los consumidores finales. En el futuro no solo venderemos los productos agrícolas, sino que también vamos a vender la experiencia ecológica. Pero por supuesto, para poder empezar esa fase, esperamos que pueda terminar pronto la pandemia. Entonces, esta es la primera pareja de agricultores con la que trabajamos dentro de la producción orgánica. Luego, me gustaría presentar nuestra vida en el pueblo, la parte de la educación y la atención médica principalmente, que es en realidad los dos temas que más nos preocupan. Creemos que si rompemos la visión científica actual basada en la tecnología y logramos volver a esta visión holística, científica holística, de que el hombre es una parte integral de la naturaleza, aprendiendo de la naturaleza para lograr la armonía. Creemos que así el pueblo tiene una ventaja natural en el funcionamiento de la salud y de la educación. Por ejemplo, trabajamos con mujeres del pueblo hace 3 años acerca de cómo educar a los niños recién nacidos a 3 años para que puedan comer bien, vestirse. Desafortunadamente este proceso ya no continúa, pero hemos acumulado muy buena experiencia y estamos planeando reiniciarlo en un futuro cuando tengamos mejores condiciones. En el año 2015, la comuna de Pujan comenzó un proyecto piloto de educación de 3 padres para la educación preescolar de los niños entre 3 y 6 años. En septiembre del año 2020, nuestro equipo se hizo cargo del programa. Ahora no tenemos un maestro de tiempo completo, sino que hay 5 familias que se turnan para acompañar a 6 niños un día por semana. Entonces, hoy es mi turno, mañana a la mañana es el turno de otra familia. Las casas, entonces, son un lugar de reunión para que los niños jueguen. Y en el año 2017 comenzamos a estudiar la medicina tradicional china con compañeros de otros pueblos. Combinamos entonces la medicina tradicional china con la agricultura ecológica y surgieron muchas ideas y prácticas innovadoras. Desde que regresamos al campo nos dimos cuenta de que éramos los beneficiarios más directos de la reconstrucción rural. Nos liberamos de esta cultura orientada al dinero, al consumo, y abrimos entonces todo tipo de exploraciones interesantes. Desde nuestro regreso, entonces, más de 300 estudiantes universitarios vienen a nuestro pueblo para estudiar y hay más de 100 expertos y académicos que hacen viajes de campo, más de 20 personas que son amigos que vienen desde el extranjero. Esta foto, por ejemplo, se tomó durante uno de los viajes en el 2018, cuando Hernán de Venezuela vino a visitarnos. 2019 fue. Luego déjenme que les presente nuestra red colaborativa de construcción rural de la provincia de Jiangxi, que hemos estado construyendo desde el 2019. En septiembre de 2019 tuvimos una reunión de intercambio de jóvenes en nuestra aldea e invitamos a 12 socios de 6 aldeas de toda China para que compartan este viaje. En el momento propusimos que deberíamos volver a la ciudad natal para enfocarnos no solamente en el sustento. En el 2020 pudimos hacer esta primera reunión de intercambio de jóvenes y en diciembre del 2020 establecimos la cooperativa de producción y comercialización para la agricultura ecológica social, tratando de unir a los agricultores ecológicos a nivel empresarial. Comenzamos a trabajar con cooperativas de aldea, granjas familiares, empresas agrícolas, etc. Esta es una foto de grupo de nuestras visitas a la finca y una foto de grupo de nuestra primera reunión anual de nuestra cooperativa. En julio de 2021 llevamos a cabo el primer foro de desarrollo de agricultura ecológica social en la provincia de Jiangxi.
Y en esta reunión nos conectamos con casi todos los agricultores ecológicos de la provincia de Jiangxi y también construimos nuestro propio discurso e influencia. También emitimos una declaración sobre la autorregulación orgánica. Esta fue nuestra visita al área revolucionaria del condado de Jing, en la provincia de Jiangxi, el septiembre pasado, donde la Asociación Nacional para la Amistad de Países Extranjeros está ayudando a las aldeas para realizar una investigación de planificación de revitalización rural a este nivel. Luego, insistimos en el bienestar social y en la empresa social, que son igualmente importantes, y ponemos en primer lugar la creación de vida y del crecimiento de la vida individual. Estas son algunas reflexiones simples a las que hemos llegado. Creemos que volver al pueblo es dar vida a los valores en los que creemos. Es un proceso de creación constante que no tiene fin. Desde que el gobierno planteó una nueva construcción rural en 2005, más de 10 años de desarrollo han hecho que los caminos, la logística y las redes del campo atraviesen cambios radicales. El informe del Congreso Nacional número 19 en 2017 propuso la implementación de la estrategia de revitalización rural como una iniciativa importante en el contexto de hacer frente a los desafíos de la globalización y de adaptarse a la tendencia de urbanización inversa. Con la creciente competencia entre China y Estados Unidos, el país inició la construcción de una doble circulación, por lo que la revitalización rural se ha convertido en un peso para el desarrollo sustentable del país. Creemos que la revitalización del campo es la revitalización de una forma de vida sustentable en el campo y es un mecanismo de circulación libre entre la ciudad y el campo, en ambos sentidos. Es necesario volver al fondo, a la base de la vida, repensar el valor de la vida individual y la relación que hay entre el trabajo y la vida. Crear una organización y un desarrollo económico ecológico e integrarlos. El proceso de regreso a la aldea es un proceso de autoliberación y la búsqueda del valor de la vida individual. Necesitamos lograr la unidad de una misión histórica y de la autorrealización. Para unificar el desarrollo organizacional con el crecimiento individual, la esencia de la educación es la construcción de las diferentes relaciones y del logro mutuo. Tenemos que unificar la innovación institucional con la vida urbana y rural, porque la vida sin innovación institucional es insostenible y carente de valor. Sin la creación de una vida urbana y rural, la innovación institucional también es restringida. Tenemos algunas aspiraciones también para el futuro. En la nueva plataforma de medios vemos una gran cantidad de jóvenes que quieren unirse al movimiento de revitalización rural. Viven en la ciudad y piensan mucho sobre el capital, tienen curiosidad por revitalizar el campo y unirse al movimiento, pero también están llenos de preguntas. Esperamos poder contactar a los socios con ellos para construir una plataforma más rica y diversificada, para que los jóvenes puedan crecer y al mismo tiempo podamos producir conocimiento localizado, investigación e innovación del pensamiento para que podamos tomar una acción y nutrirnos de esas acciones. Esperamos abrir esta integración interactiva con un mecanismo de operación social ya existente dentro de este condado y poder explorar un sistema de supervivencia sustentable con el campo como centro, que por supuesto es una visión a largo plazo. Queremos poder aprender de la experiencia de todo el mundo en el desarrollo sustentable. Gracias a todos, este es el final. Es muy bueno ver que los jóvenes están volviendo a las aldeas y están trabajando en sus aldeas locales. La próxima oradora es Sun Han, es creadora de un proyecto en Beijing. Fue antes profesora de música en las últimas 2 décadas. Estuvo defendiendo
los derechos de los migrantes, estableció una escuela de migrantes y un museo local de trabajadores migrantes, entre otras instituciones. Hoy va a hablar del proyecto de intervención cultural de revitalización rural. Actualmente está viajando a las montañas, así que ayer grabó su discurso, así que por favor escuchémoslo con atención. En Songhan, estoy muy contenta de esta oportunidad de hablarles sobre este proyecto cultural de aldea. Es parte de un proyecto, una serie de proyectos que se inició en 2010, se enfoca en el desarrollo de áreas rurales en China. Es una organización sin fines de lucro para intentar cautivar las personas de las áreas rurales de China. Realizamos una serie de diferentes actividades al respecto, todo tipo de actividades sociales y culturales. Este proyecto de aldea lo inicié yo mismo en 2018, en realidad. Es un proyecto social sin fines de lucro y surgió porque yo amo la música. Solía ser profesor de música de estudiantes secundarios. Me encanta la música, me encanta escribir y cantar canciones. En los últimos 20 años me enfoqué en los trabajadores migrantes que migraban del campo a la ciudad y empecé a cantar sobre sus problemáticas. En los últimos años, la sociedad china ha atravesado grandes cambios y una revitalización rural. Entonces, lo que yo pensaba en todo este momento es si podía utilizar la música o las canciones para participar de este proceso de revitalización rural. En el pasado, lo que hice fue cantar, perdón, para los trabajadores, pero siempre quise hacer algo más. Yo tenía una visión que quería reflejar en mis canciones. Lo que yo soñaba es que las propias personas pudieran cantar sobre sus propias experiencias. Todo el mundo tiene derecho a tener una voz y poder expresarse, hablar, cantar, y me parece que la música es el medio más apropiado para este propósito. Entonces, en 2018 lancé este proyecto de aldea cultural en muchas áreas rurales de China. Muchas personas se trasladaron a la ciudad para trabajar y dejaron atrás a sus esposas y a sus hijos en el campo. La vida cultural en las áreas rurales no estaba del todo desarrollada y además tenemos un himno nacional. Entonces, las aldeas, siendo la parte fundamental del país, tendrían que tener la posibilidad de tener su propio himno. Ese fue el núcleo de este proyecto. Empezamos a trabajar y llegamos a crear 23 himnos de aldeas. Los principales participantes son los aldeanos, porque son quienes son dueños de sus lugares, conocen mejor sus aldeas. Entonces, sus himnos tienen que reflejar lo que los aldeanos quieran expresar justamente, cuánto aman la belleza y la importancia de sus aldeas. Este es un proyecto participativo de habitantes rurales que atraviesa varias fases. En la primera fase
el trabajador va a una aldea específica y se realizan algunas encuestas en donde se entrevista a los aldeanos, se habla con ellos sobre su cultura y sus costumbres, sus tradiciones, etc. En la fase número 2 del proceso, invitan a representantes de las aldeas, líderes, mujeres, personas fanáticas de la música, empresarios o pequeños emprendedores. Todos son invitados, aproximadamente 30 representantes por aldea, y realizan este taller de composición colectiva de himnos aldeanos. En este taller, justamente, los guiamos para que reflexionen sobre su vida y que puedan compartir sus experiencias de vida. En este proceso, los aldeanos pueden reflexionar cuál ha sido su recorrido de vida y pueden ver qué tan significativos son para la sociedad. Los invitamos a debatir los diferentes sucesos históricos importantes que han ocurrido en sus aldeas. Con este proceso pueden ver cómo ha evolucionado su aldea local y pueden amar y querer mucho más su lugar. Así podemos ayudarlos a ganar confianza nuevamente en sus propios espacios. Yo creo que la cultura no se puede imponer desde el exterior, sino que tiene que provenir del interior de las personas. Solo de esta forma se puede construir una confianza en las personas. En la tercera etapa se realiza una producción profesional, musical, y el producto final es un audio de un himno. Este es solo el primer paso del trabajo que realizamos. Cada vez más se expande la popularidad de este proyecto y cada vez hay más bandas musicales que cantan las diferentes composiciones que realizamos a través del taller. Las letras son contribuciones de los aldeanos en general, en donde se cuentan sus historias y diferentes experiencias de la aldea. Nosotros también aprendemos de la experiencia, tomamos nota y algunas de nuestras propias observaciones terminan siendo parte de las canciones, pero la decisión final es de los aldeanos con respecto a qué versos, qué parte de la letra quedan dentro de la canción y cuáles se descartan. En cuanto a la melodía, por el otro lado, siempre es mejor recurrir a la música folclórica local, mediante procesos tanto innovadores como ancestrales. Entonces, involucramos tanto lo ancestral como lo innovador en cada aldea. Incluimos los diferentes tipos de música locales y folclóricas, por ejemplo, en Changqing recientemente, una parte del sur occidental de China. Acabamos de realizar un himno y mientras trabajan en las fincas, pueden ir cantando estas canciones que compusieron. Este tipo de eslogans son populares entre todos los aldeanos. Entonces, también lo que producimos son estos tipos de cantos para que los trabajadores los canten mientras trabajan. Incluso niños de 5 años o personas de 80 años participan en estos cantos.
Estos tipos de himnos sirven para movilizar a la participación de todas las personas de estas aldeas. Utilizamos conocimientos colectivos y una participación colectiva para crear finalmente estos himnos. Los aldeanos comienzan a cantarlos y siguen cantándolos, los popularizan. Y ese es el único estándar que se utiliza para ver si es exitosa o no la canción, si los aldeanos la cantan o no. Me parece que este es un método de unir a las personas en un trabajo colectivo para generar una atmósfera colectiva más amigable. Y segundo, estos tipos de himnos utilizan a los aldeanos locales los aldeanos pueden utilizarlos para comercializar o vender sus propios productos a través de estas canciones. Entonces es una forma de comercialización, de publicidad, porque esta es un área que anteriormente utilizaban medios tradicionales como televisión y periódicos, pero ahora tenemos el desarrollo de Internet y cada cual utiliza su teléfono y cada vez más aldeanos los utilizan para buscar información, pero se basan en diferentes videos cortos para aprender. Y después de haber creado estos himnos, lo que hacían era utilizarlos para crear videos cortos e intentar publicitar sus propios productos. Incluso también hicimos videos musicales para publicitar a la aldea en su totalidad. Por ejemplo, acabamos de realizar un himno que se utilizó en un video para visibilizar la aldea e incluso llegó a 45.000 vistas. Entonces vemos qué tan rápido se expanden este tipo de materiales. Esperamos que en el futuro podamos utilizar esta metodología, mejorarla, de componer himnos para las aldeas, porque queremos que cada vez más personas utilicen este método y que haya cada vez más aldeas que puedan componer sus propios himnos locales para contribuir al desarrollo de las aldeas y tener una revitalización rural. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y justamente dijeron que han completado una canción con cada uno de los aldeanos. En esta nueva canción dicen, por ejemplo, no teníamos carreteras, pero ahora están llenas de vida. Lograremos vivir y The Finnies, que es el nombre del pueblo y de la aldea, va a vivir en las nubes. Me gustaría entonces ahora invitarlos a escuchar esta canción, que es la que escribieron junto con los aldeanos. Es una minoría étnica de Miao, así que por favor pasamos ahora a escuchar la canción. Hey, go! Hey, ho! 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 指望长地，嘿吼！枪快铁个，嘿吼！主人托起，嘿吼！做事业个，嘿吼！很多。
苦苦连天，酸甜苦辣都尝遍。二路红军星火燃，百年红山来水寒。曾南闯北返故乡，一枫一树开在忙。我家木楼歌不断，家家户户加油干。哟吼嘿吼，哟吼嘿吼，哟吼嘿吼，哟吼嘿吼，哟吼嘿吼，哟吼嘿吼，哟吼嘿吼，哟吼嘿吼。鸟儿围着牛角转，经常一个风一天。刀山火海百兽舞，四海一家长桌宴。大河涨水小河满，文风儿女尽欢颜。留住青山是金山，凤凰飞在彩云间。哟吼嘿吼，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 哟吼。So I hope you like the song. We will be Muchas playing- gracias, espero que hayan disfrutado la canción. Vamos a ponerla nuevamente al final del foro para que la puedan escuchar nuevamente. Vamos a escuchar otra canción también al final. Pasamos entonces ahora a la sesión de preguntas y respuestas para la parte de Asia del Sur. Me gustaría invitar entonces a Hernán Vargas a que tome la palabra. Hernán, creo que parte de la audiencia de China va a estar muy familiarizada con tu cara, ya fue el comoderador de la serie de presentaciones de Venezuela en el Foro Sur-Sur, y él previamente también visitó la comuna. Actualmente, Hernán es viceministro de las economías comunales de Venezuela. Así que muchas gracias, Hernán, por tu participación. Tienes la palabra y 3 minutos. Muchas gracias, King Chilau. Es un placer verlos nuevamente y tener esta oportunidad de hacer este intercambio de experiencias que hemos tenido y esta excelente canción también, que es muy importante realmente que la hayan compartido con nosotros, a la parte musical. Buenas tardes, buenas noches a todos desde aquí, en realidad buenos días desde América Latina. Quiero agradecerle a Hikita Mitsuko, al señor Shiratori, a Leng Xiaoxiao y a Sung Heng por estas excelentes presentaciones. A partir de estas presentaciones me gustaría mencionar 3 cosas que creo que están relacionadas con esta experiencia. En primer lugar, que en nuestra experiencia aquí en Venezuela, el tema de la democracia ha sido algo muy importante para poder conectarnos con las comunidades urbanas y rurales. Desde el comienzo, en 1999, cuando comenzamos el proceso de generar una nueva constitución política para la República Bolivariana de Venezuela, comenzamos con el reconocimiento de diferentes derechos colectivos que antes no eran derechos, como por ejemplo el acceso al agua, el acceso a la educación, el acceso a la cultura, a los deportes, a la salud, al alimento.
Y creo entonces que una de las principales características del proceso venezolano, con esta democracia radical, tiene un componente, es un componente esencial para llegar a estos derechos, porque justamente la organización colectiva ha sido la raíz, la base para lograrlo. Empezamos la organización de diferentes comunidades para poder alcanzar los derechos de cada una. Pero luego comienza un proceso de creación, de generar diferentes organizaciones que estén articuladas entre sí. En el año 2006, Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, propuso la construcción de consejos comunales como primer gobierno de comunidad, con esta gran diversidad de comunidades, para de esta manera poder hacer una convergencia y poder generar una alianza para un gobierno. Aproximadamente en el 2010, él propuso la creación de comunas. Las comunas como un estado mayor de articulación de todo este tipo de organizaciones inferiores. Hoy en Venezuela tenemos 47.000 consejos comunales y 4.200 comunas. En nuestra experiencia, también hay iniciativas políticas, pero también hay dificultades técnicas. Y por eso es que creo que es importante, a partir de estas experiencias, poder fortalecer el intercambio de experiencias entre los países del sur global, especialmente con Asia. La última vez, como mencionaron mis compañeros previamente, en el año 2019 tuve el privilegio y la oportunidad de compartir las experiencias de la comuna de Pujan. Y allí pude ver esta gran importancia de compartir conocimiento, como por ejemplo los conocimientos de las técnicas de la medicina tradicional china y las técnicas agroecológicas. En este momento en Venezuela, allí tuvimos un desafío muy grande, resolver las cuestiones de las semillas para las cosechas, para la producción, a través de la crisis, por el bloqueo que estábamos sufriendo, y tuvimos la necesidad de empezar a conectarnos con técnicas antiguas, típicas, tradicionales de producción. Esto nos reconectó con las prácticas agroecológicas, no por una decisión política, sino por necesidad. Y creo que es un momento muy interesante como para poder fortalecer este tipo de intercambios entre América Latina, en este caso las comunas de Venezuela, y las comunidades rurales de Asia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán. Nos gustaría después poder escuchar un poco más acerca de esta economía comunal de Venezuela. Entonces, me gustaría ver si hay algún comentario de los participantes. Es para el señor Takeshi. Gracias por este planteo. Al vivir en la ciudad siempre estamos alerta del peligro de los insectos, en particular de los mosquitos, debido al dengue, a la malaria o las moscas, que también distribuyen los gérmenes, las termitas, es decir, siempre estamos muy conscientes de los roedores, los ratones, y estamos acostumbrados a limitar nuestros jardines urbanos para que no haya malezas. ¿Cómo podemos, los que vivimos en las zonas urbanas, vivir vidas más saludables, estableciendo relaciones geosimbióticas con otros seres en el ambiente? Luego tenemos preguntas para la señora Jiquita. En los 20 años de experiencia que usted tiene, ¿cuál crees que son los principales cambios en la vida comunitaria? Y otra pregunta es, ¿sigue habiendo redes de agricultores después de la reunión del PP21 de 1989? ¿Cuál es la principal preocupación de estas redes? Hay otra pregunta para el señor Takeshi. Gracias por alertarnos acerca del impacto continuo del agente naranja en Vietnam.
Este tema se toma de manera seria por los gobiernos, las ONG. ¿Hay algún grupo de trabajo internacional en solidaridad con el pueblo de Vietnam que ha sufrido tanto y que sigue sufriendo de estas armas bioquímicas? Y tenemos algunas preguntas más también. Perfecto, dice para Takeshi, o pueden ir respondiendo estas preguntas en un minuto. Déjenme ver si hay otra pregunta. Hay una pregunta de Paul Lim. ¿Qué pregunta? ¿Conocen alguna experiencia de un sistema económico alternativo en estas cooperativas orgánicas, como para compartir una experiencia de Bélgica, en donde los agricultores orgánicos se reunieron en cooperativas, restaurantes cooperativos, para poder hacer intercambios, trueques o medios alternativos de hacer intercambios, no solo de alimentos, sino también tener una moneda alternativa? Sí. Los cambios principales de nuestra comunidad en estos últimos 20 años es una disminución radical de la población. Ahora hay 12.000 personas, pero hace 20 años era 17.000. La característica principal es los niños, es decir, la tasa de natalidad, que está cayendo de manera muy rápida. Cada vez hay menos niños, cada vez se puede ver menos niñez en esas aldeas. Recientemente, en mi aldea se crearon 2 escuelas secundarias, pero en el pasado había solo una y ahora volvió a quedar solo una. Como agricultora, siento que, por supuesto, la población agrícola está creciendo a nivel general, pero las personas que vienen para convertirse en nuevos agricultores son justamente las cantidades que no están creciendo en la actualidad, debido a los efectos del coronavirus. Más recientemente, en Japón, muchas personas dicen, tenemos que irnos al campo, pero yo todavía no he visto ningún efecto real después de esto. Otra pregunta es con respecto a la principal preocupación del movimiento. Bueno, en los últimos 20 años, el gobierno abolió una ley de semillas. Organizamos muchas manifestaciones en contra de esto, pero el gobierno ya la había abolido. Sin embargo, a nivel de prefectura, hemos logrado realizar una ley, una reglamentación a nivel de prefectura para tener una alternativa a esta ley de semillas. Y hemos logrado aprobar esta ley. Así que, desde mi punto de vista, al menos, es muy positivo. Por otro lado, una preocupación política creciente se basa en que las fuerzas de la derecha están aumentando, están creciendo en Japón. Y la próxima elección, que va a ser en junio próximo, tenemos, muchas preocupaciones al respecto. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Takeshi, señor Takeshi, ¿puede responder brevemente? Sí, de hecho ya envié las respuestas por escrito en el chat. Creo que algo muy importante es poder cambiar la noción de la vida urbana solo para los humanos. Poder cambiarla con el criterio de una vida
en conjunto con el resto de las vidas, es decir, incluso las vidas hasta el nivel más pequeño, uno empieza a darse cuenta de qué es lo que no permite una coexistencia, una convivencia armónica. Por ejemplo, cuando hay insectos en las paredes, cuando empieza a haber más cantidad de insectos en las construcciones urbanas. Todas estas cosas nos aumentan la conciencia para tratar de observar con más detalle la situación a nuestro alrededor y tratar de ser más geosimbióticos. Otro ejemplo es si uno fuese a armar un estanque o una laguna artificial en los jardines que cada uno tengan, háganlo para poder tener agua para que los pájaros puedan tomar, pero para tener un diseño geosimbiótico, es decir, hacerlo incluso mejor, el material que se utiliza tiene que volver a la tierra, tiene que regresar a la tierra en una cierta cantidad de años. Y hagan también este estanque con una cierta inclinación para que las criaturas puedan elegir la profundidad a la que quieran estar para poder sobrevivir. Esto ayuda a reconocer qué es lo que funciona, qué no funciona, qué evita o fomenta la geosimbiosis. Hay, por supuesto, son esfuerzos de prueba y ensayo y error a largo tiempo. Muchas gracias. Gracias por esta respuesta. Y hay una pregunta más. Esperamos lograrla rápidamente. Pregunta, ¿hay algún intercambio de trueque en su cooperativa? ¿Y puede decir algo más acerca de cómo se está trabajando con la medicina china tradicional? Muchas gracias. Por el momento no tenemos este tipo de prácticas de trueque o de intercambio dentro de nuestra aldea, por lo menos. Pero excepto lo que habíamos dicho con los niños, que ahí sí hay un intercambio, pero no es a gran escala. Sin embargo, en el caso de la medicina china tradicional, en primer lugar, ahí hay un cambio de lo mental. Uno tiene que lograr intercambiar las ideas, poder hacer un intercambio de ideas, tratando de hacer, por ejemplo, un pequeño cambio en la vida de cada uno de acuerdo con la transición de las épocas del año, de las estaciones. Esto es algo, no es tan médico, sino que en realidad es más cómo uno percibe su propia relación del cuerpo propio con la naturaleza.